Comencemos. Antes de comenzar, ¿hay alguien que me pidió el certificado y no le llegó todavía? ¿Alguien necesita el certificado y no me lo pidió? Bueno, empecemos entonces. A partir de hoy, por las próximas, creo que son 10 clases más o menos, nos vamos a dedicar a lo que llamamos el análisis económico de los impuestos, que básicamente es estudiar cómo el diseño y los impuestos afectan las decisiones de los individuos. Para eso, lo que vamos a hacer primero es presentar las dos herramientas de análisis económico de los impuestos que tenemos los economistas, que son dos principios de tributación, el principio de equidad y el principio de eficiencia. Y después vamos a empezar a analizar cada uno de los distintos tipos de impuestos que hay en Argentina para poder llegar a algún tipo de conclusión. Pero no me anda el PowerPoint, porque no está. Para empezar, vamos a hacer alguna composición del lugar para saber de qué estamos hablando. Este es un cuadro que muestra la presión tributaria de los países del OECD y de Argentina. Y algunos otros países que no son del OECD, pero que nos interesa comparar. Primero que todo, definamos lo que es presión tributaria. Presión tributaria es un indicador que se utiliza para hacer comparaciones, que es simplemente dividir la recaudación efectiva de los impuestos sobre el PBI. A ese indicador se lo llama tradicionalmente presión tributaria, ¿no? Entonces vemos que acá en Argentina tenemos en el 2018 un porcentaje del 28,8%, que estamos por debajo del promedio de los países de la OECD y que, como muestra este gráfico que está ordenado de mayor a menor, vamos a ver que la mayoría de los países que nosotros conocemos tienen una presión tributaria mayor, ¿no? El problema que tenemos los economistas en Argentina, o mejor dicho, los argentinos, que nosotros tendemos a comparar todo siempre con respecto a Estados Unidos. Y nos olvidamos que Estados Unidos es un país grande, pero hay muchos otros países. Estos números que estamos viendo los tenemos que mirar con cuidado porque hoy, ¿no?, en los últimos 2 años, con el tema de la pandemia y la crisis económica generada por la pandemia, los números cambian, ¿no? Si miramos Disculpe, los datos del... profesor, Sí. una consulta. Igualmente, ese cálculo no debería estar ponderado por el nivel de economía en negro que tiene Argentina comparado con otros países que están adelante, como por ejemplo, no sé, Nueva Zelanda. Acá, no sé, tenemos un 30% de economía en negro. Si nosotros, o sea, a una empresa que paga todos sus impuestos, la presión tributaria es mucho mayor que la que está en el promedio que dice el país. En vez de estar cerca del 30%, quizás está cercana al 50%, porque la mitad de la economía es en negro. Y quizá Nueva Zelanda tiene el 20% de la economía en negro. Sí, el problema, lo que vos decís es correcto desde el punto de vista teórico, tiene un problema de aplicación
práctica muy grave, que es cómo sabemos cuál es la economía en negro. Si justamente la definición de economía en negro es que no está registrada. Sí, sí, claramente. Entonces digo, uno, es como la evasión, ¿no? Para ponerlo en términos que vamos a conversar en este curso. Nosotros sabemos que en Argentina hay evasión. Ahora, ¿cuánto es el nivel de evasión? Y en realidad no lo sabemos justamente porque es evasión. Podemos hacer algún tipo de proxy, algún tipo de hipótesis, pero... Y calcularlo de la forma inversa, es decir, hacer un ejemplo, o distintos ejemplos, una estadística de ejemplos de distintas empresas, distintos ciudadanos pagando consumo y ver sobre eso y hacer una muestra sería de cuánto es lo que se le va de impuesto a una persona que haga todo legalmente, que es lo que debería ser, para ver cuánto o sea, cuán lejos está de ese 30%. Más que nada, porque el 30% me parece bajísimo en comparación, pero nada, para Mirá, tener un número más real. nosotros los economistas en Argentina tenemos un problema, más que un problema, los profesores de finanzas públicas, no los economistas. Tenemos una batalla histórica encabezada por Daniel Artana. Ustedes tienen para leer el capítulo 1 del libro Reforma Tributaria de Fiel, del 98 creo que es, donde en ese primer capítulo Artana dice, con mucho sentido común, que en realidad el mejor indicador de la presión tributaria no es mirar la recaudación, sino que es mirar el nivel de gasto, ¿no? Gasto sobre producto, porque al final del día vos cobrás impuestos para financiar un gasto. Entonces, un año puede ser que tengas déficit porque recaudas poco impuesto o porque te endeudaste, pero en algún momento esa deuda la tenés que pagar. Entonces, lo que Artana propone es que se use gasto sobre producto. El problema, ¿no?, que lamentablemente es una idea que propone Artana, que a nivel internacional no tiene lo suficiente. Ya pasaron 30 años, si uno pone presión tributaria o tax burden en Google, no le aparece el indicador que propone Artana. O sea, ya que estamos, lo decimos ahora, lo vamos a leer, lo vamos a plantear dentro de un rato. Lo que vos decís, lo segundo que vos dijiste de, bueno, pero ¿por qué no hacemos un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera? Es un punto muy interesante porque esa es una metodología que aplica el Banco Mundial. El Banco Mundial publica un estudio que se llama Doing Business, que básicamente lo que analiza es el costo, no solo el costo, el proceso que tiene que atravesar una empresa para hacer negocios en un determinado país. Y uno de esos indicadores que utiliza son los impuestos. Entonces, hay un indicador que repite el 99% de los economistas en Argentina, que como sabemos no saben finanzas públicas. Ese ranking dice que Argentina tiene una presión tributaria del 106%, que es ridículo, está mal hecho. Tan Claro, mal hecho está, puede dar más del 100. ¿No? claro. Lo que pasa es que es una trampa porque ese indicador lo que hace es el 106% de los beneficios. O sea, qué porcentaje de tus beneficios, los beneficios que tiene una empresa, los pagás en impuestos. Pero tan mal está hecho ese ranking que Sebastián Galliani, que fue el secretario de Política Económica de Nicolás Dujovne durante el gobierno de Macri, del expresidente Macri, cuando él en realidad no estuvo todo el tiempo que duró Dujovne como ministro, renunció a principios de 2019, cuando dejó la función, escribió un trabajo criticando justamente ese ranking. O sea, es un problema metodológico que es muy importante tenerlo en cuenta
cuando ustedes se quieran recibir en esta facultad, van a tener que hacer el seminario de integración. Y en el seminario de integración lo que tiene que hacer es escribir sobre algún tema. Y lo importante siempre es tener que hacer bien la pregunta que uno quiere responder. No es lo mismo preguntarse cuál es la presión tributaria de un país que cuál es el costo impositivo que tiene una empresa para hacer negocios. Básicamente porque la principal trampa en lo que vos me propusiste es que estás mirando solamente los impuestos que pagan las empresas. Y hay impuestos que no pagan las empresas. No, yo decía algo, una muestra representativa, es decir, entre la industrias, los ciudadanos normales, relación de dependencia, o sea, debe ser una muestra Claro. tipo INDEC, digo, a comillas, digo, de agarrar una muestra representativa de cada sector Bueno, de la sociedad y representarla. Claro, por eso es la genialidad de Artana. ¿Entendés? Porque Artana lo que dice es fantástico. Ahora, todo eso que vos estás diciendo tiene un único objetivo, que es financiar el gasto. Entonces, ¿por qué no comparamos el gasto? Comparamos el gasto, digo, que por otro lado tiene mucho más sentido para la discusión en Argentina. Porque en Argentina, como ustedes saben, por lo menos del 2008 o 2011, no, 2009 creo que fue, Argentina dejó de tener superávit fiscal. Entonces, porque en Sí, es realidad, algo que al final del día, la pregunta más importante es, che, ¿y esa presión tributaria te alcanza o no te alcanza? sí es real que ese tipo de análisis para una economía como la Argentina puede funcionar, más que nada porque no tenemos otro ingreso que no sea tributo o deuda, o sea, no tenemos un fondo que genere ingresos o algo que genere ingresos. Es que de nuevo, por Pero eso si lo comparás internacionalmente no te lo van a aceptar nunca. Quizá porque hay otros países que tienen otras fuentes de ingresos, no sé, Noruega con el fondo del No, petróleo y demás. claro, pero que justamente ahí está, pero de nuevo, por eso lo de Artana. Por eso la genialidad de Artana. Artana dice, discutamos, si nosotros cobramos impuestos para gastar, discutamos cuánto gastamos y listo. Entonces, comparemos, por ejemplo, acá este gráfico dice que Argentina tiene en el 2018 una presión tributaria del 28 puntos del producto. Ahora me da fiaca buscarlo, pero si ustedes miran el nivel de gasto, miren, a ver, ya que estamos, así cerramos. Espérenme un minuto. No, lo que tengo que hacer es dejar de compartir un minuto. El Ministerio de Economía publica una planilla que se llama Gasto Público Consolidado, que lo que hace es consolida el gasto de las provincias, el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Creo que el último dato, bueno, el dato que yo tengo ahora más a mano es el dato a ver si está bien lo que estoy viendo. Up. Up. No, acá está, este es el gasto público total. Gasto público total en porcentaje del PBI. 2017, 46. Con una presión tributaria, ponerle del 32. No, durante el gobierno de Macri la presión tributaria bajó, porque bajaron el impuesto a los bienes personales y bajaron las retenciones.
¿no? Entonces, ponerle que en esa época tuviéramos 33, 34, 35 puntos de presión tributaria, igual teníamos un gasto de 46. ¿No? Por eso, insisto en que lean Artana. Ya les paso el aviso parroquial. Porque el tipo tiene un punto cuando dice, ¿para qué mirás el gasto público? ¿Para qué mirás la recaudación si en realidad lo importante es el gasto? Porque al final de cuentas, Matías eras, ¿no? El que me estaba preguntando. Sí. Al final de cuentas, Matías, lo que nos va a importar de todo esto, que es el final de la película, es, che, discutamos el nivel de gasto. O sea, cuando en realidad, cuando nosotros empezamos a discutir presión tributaria, o si un impuesto es bueno o es malo, justamente lo que nos dice Artana es, como los impuestos sirven para financiar el gasto, lo que hay que revisar es el gasto. Después vemos cuál es el mejor impuesto, pero primero digamos cuánto queremos gastar. ¿Se entiende? Ahora, volvamos entonces a la presentación, que estábamos acá. Esto no sé por qué lo pongo. Es para mostrar en realidad cómo la presión tributaria en los distintos países ha variado. Yo quería mostrar cómo el objetivo era mostrar cómo la presión tributaria de los distintos países de la OECD cayó, pero eso pasaba cuando la OECD tenía 20 y pico de países. Ahora que la OECD, fíjense, miren, ven como acá en 1990 empiezan a aparecer, valga la redundancia, aparecen líneas que empiezan acá. Estos son los países que entraron en la OECD más tarde. ¿Cómo se llama? Y esos países tienen una tendencia distinta, tienen una tendencia que hace que su presión tributaria sube, ¿no? Mientras la presión tributaria en los países desarrollados, Estados Unidos y los países más grandes de Europa, cae, la de los países menos desarrollados sube. Por eso el promedio, cuando nosotros miramos el promedio, vemos que de los 80 para acá se mantiene. No hay cambios, ¿no? Subió del 65 al 90, y a partir del 90 más o menos se mantiene en un 30 y pico por ciento promedio. Atención, atención. Siempre que ustedes lean un número de un indicador en términos de PBI, tienen que recordar que en Argentina tenemos un cambio de base en el cálculo del PBI en el 2004. ¿No? Ustedes que están cursando o cursaron cuentas nacionales y los que no lo van a cursar, van a entender qué significa eso. O sea, miren, si yo, o sea, tradicionalmente no, desde el 93, los economistas usábamos los datos que tomaban como año base el 93, que es la línea azul. Entonces, miren lo que pasa con la presión tributaria cuando uno mira la base del 93. Miren cómo empieza a subir a partir del 2002. ¿No? Y se va a las nubes. En el 2014, creo que fue, o 2012 justo cuando se corta esto. En el 2012 se empieza a utilizar la nueva serie de productos con año base en el 2004, y miren cómo cambia el comportamiento de la serie. ¿No? Ya hay una diferencia, fíjense que en el 2012 hay una diferencia como de más de 7 puntos. Entonces van a escuchar que en Argentina tiene una presión tributaria del 42%,
o del 40%, y yo les dije que Argentina tiene una presión tributaria del 28%, ¿no? Que está acá. Bueno, la diferencia está en que los que dicen que la presión tributaria es más del 30% están usando números viejos. ¿No? ¿Por qué se hizo el cambio de base? Justamente porque después de 10 años de convertibilidad y la crisis del 2001, la estructura productiva de Argentina cambió muchísimo. Y entonces tomar como referencia la estructura productiva del 93 ya no tenía mucho sentido. Para que veamos lo que debería ser una estructura tributaria, ¿no? Fíjense, esto es la composición de la recaudación del promedio de los países de la OECD. Entonces, fíjense dos cosas importantes. Miren estos dos cuadraditos de abajo, el azul y el naranja, ¿no? Eso es ganancias de las empresas y ganancias de los individuos, o impuestos a las ganancias sobre las empresas, impuestos a las ganancias sobre los individuos, ¿no? Entonces fíjense cómo crece hasta los 80 la participación, cómo crece la participación de los impuestos a la seguridad social, que es el gris, cómo los impuestos al consumo, tenemos dos tipos de impuestos al consumo, el azul oscuro y el verde. El verde es IVA, el azul oscuro es impuestos específicos. Cómo hay una compensación, cae la recaudación, la participación de la recaudación de los impuestos específicos y sube la del IVA. Pero fíjense cómo, ¿no? El dato importante que nosotros tenemos que recordar es que la participación del impuesto a las ganancias en los países de la OECD es mayor a la participación del IVA, ¿no? Este es un punto de referencia porque cuando nosotros hablamos de impuestos y hablamos de sistema tributario, una pregunta que siempre surge es si el sistema tributario es progresivo o no es progresivo, o cuán progresivo debería ser, y eso tiene que ver básicamente por la composición, ¿no? Los países desarrollados basan su sistema tributario en impuesto a las ganancias. Los países subdesarrollados como el nuestro basan su sistema tributario en impuestos al consumo como el IVA. ¿No? Acá es lo mismo para ver la tendencia de los últimos años, y acá tenemos la de Argentina, ¿no? Fíjense que la barrita más grande, la gris, son los impuestos generales sobre bienes y servicios, o sea, IVA e impuesto a los ingresos brutos, que explican el 40% de la recaudación. Y fíjense que ganancias personales más ganancias empresariales, azul y verde, explican menos del 20%, ¿no? Cuando acá, en los países de la OECD, explican el 30%. O sea que hay 10 puntos porcentuales de participación de diferencia. Bien. Como dije hace un rato, para las finanzas públicas, como dice Artana, la función del sistema tributario, la principal función del sistema tributario es financiar el gasto. ¿Qué es un tributo? Nosotros vamos a llamar tributo a toda transferencia de dinero coercitiva que hace el sector privado al sector público sin contraprestación. O sea, toda transferencia que los individuos y las empresas tienen que hacer por imperio de la ley.
Es importante que recordar esto, es la clave para todo el análisis económico de los impuestos. Los impuestos no son voluntarios. La decisión de pagar impuestos no es una decisión voluntaria. No es lo mismo decidir comprar un paquete de galletitas que decidir pagar un impuesto. Porque un impuesto es una ley. Por eso hay que hacer hincapié en la característica de transferencia coercitiva. ¿No? Me obligan. Si no pago, tengo una sanción. Si no consumo galletitas, no pasa nada. Cambiará mi nivel de satisfacción, mi nivel de utilidad, pero no tengo ninguna consecuencia. Hay distintas formas de llamar esas transferencias coercitivas, ¿no? Impuesto, tributo, tasa, aporte, contribución, arancel, derecho, patente, licencia, permiso.